hay un tema que quizás a muchas personas no es de su agrado y dicen, ¿por qué debe existir un acuerdo de pena? Para aclarar y explicar por qué se da esta oportunidad o esta opción, nos acompaña el abogado Elvis Valdés Ábrego. Elvis, gracias por estar con nosotros. Y este es algo que a las personas les molesta, Elvis. Acuerdos de penas por homicidios que no solamente están en nuestro país, por ejemplo, por mencionarte dos, están en Colombia, están en Estados Unidos que utilizan. ¿Cuál es el objetivo principal, abogado, de los acuerdos de penas? Sí, muy buenos días, José Luis, y a todos los televidentes. Definitivamente es un tema que por lo general cuando se toca en cuanto a este tipo de acuerdos, a veces crea un poco de molestia o suspicacia en cuanto a lo que son las partes que intervienen en un proceso. Hay que tener claro y establecido que Panamá actualmente mantiene un sistema acusatorio que fue adoptado a través de la Ley 63 que establece o que da una nueva modalidad a nuestro sistema procesal penal. El objetivo de los acuerdos de pena es establecer que la persona que está presuntamente responsable antes de la formulación de imputación haga un acuerdo o llegue a celebrar la aceptación de la comisión de un hecho delictivo que está enmarcado dentro de una conducta penal. Ese es el objetivo principal por el cual se establece un acuerdo de pena, aceptación de los hechos. ¿Y esto qué? ¿Ahorra dinero? ¿Ahorra tiempo? ¿Le facilita el trabajo al Ministerio Público en nuestro caso? Sí, al final el Ministerio Público obviamente mantiene un tema de un presupuesto general y los acuerdos de pena por lo general, entre uno de los elementos que establece con la aceptación del mismo es que le ahorra tiempo al Estado y a sus contribuyentes a través de diferentes diligencias o prácticas judiciales que se van a establecer en cuanto a esa investigación que el Ministerio Público, incluso durante las demás fases que se van a dar, que es la fase de acusación y la final, que es el juicio oral, para así poderle ahorrar dinero al Estado. Entre uno de los objetivos que también mantiene es que el fin del proceso se va a mantener. ¿Qué es lo que busca el fin del proceso? Que sea castigado, que la pena sea ejecutada a través de esta aceptación de los hechos. Sin embargo, abogado, muchos señalan, sí, es para facilitarle el trabajo y todo lo demás, pero ¿se llega realmente al fondo para conocer cómo, por qué, qué sucedió, que no quede dudas en el camino? Sí, definitivamente a través de la aceptación de los hechos, el Ministerio Público va a valorar con la persona imputada que esos hechos que se estaban dirimiendo dentro de una investigación sean aceptados y esclarecidos. Estos acuerdos están establecidos en el artículo 220 del Código Procesal, pero no solamente lo establece en materia de que la persona o el imputado acepte los hechos. Estos hechos tienen que tener dos elementos principales, que es eficiencia y eficacidad, o ser eficaz. Que ese acuerdo que yo le voy a realizar con el Ministerio Público tiene que ser eficaz para poder esclarecer la verdad que el Ministerio Público obviamente busca en miras de una condena o de una pena. Entre los elementos que tiene el acuerdo de pena es que se llega a negociar para que la pena disminuya proporcionalmente durante la investigación. Pero como lo mencioné al inicio, el fin del proceso es que sea castigado. La persona o el imputado, una vez que acepte el hecho, inmediatamente tiene que cumplir con su pena. Y esto, aquí viene otro tema. ¿No tiene nada que ver esto con la rebaja de pena? Por lo general, entre los acuerdos se establece que si es eficaz y es eficiente, se le hace una rebaja de pena, ya que él está colaborando y le ahorra al Estado, incluso acepta los hechos, que se dé la misma. El acuerdo, una vez sea realizado y sea validado, sea acordado por el Ministerio Público, ese acuerdo tiene que pasar por un juez de garantía, quien lo va a validar y es el que produce el efecto ante tercero que ese acuerdo se dio de acuerdo a los requisitos que establece el 220 y el 221. Ese acuerdo de pena el juez lo valorará siempre y cuando no exista también dos elementos, que es actos de corrupción y banalidad.
Es decir, que, por ejemplo, yo leía anoche un caso en Colombia reciente, un triple homicidio, donde los familiares de las víctimas salieron muy molestos porque se acogió a este acuerdo de penas y solamente va a pagar 18 años. Claro. Entonces, se le consulta a la víctima o a los familiares de la víctima que va a suceder esto. Sí, por lo general en Panamá nosotros somos muy seguidores de la corriente positiva que establece la legislación colombiana, y Colombia, al igual que Panamá, igual que Latinoamérica, ha establecido este sistema penal acusatorio unificado. Al final, cuando tú estableces este acuerdo de acuerdo al tipo de delito, si es pluriofensivo o monoofensivo, el tema de que el Ministerio Público va a velar de que esa pena sea ejecutada a través de los familiares. Pero, claro, como lo mencioné, siempre y cuando el acuerdo que yo vaya a dar, que sea eficaz y eficiente, y yo acepte los hechos, me dé a mí, o entre una de mis características, me puede entonces otorgar una rebaja de pena. Al final, el Ministerio Público, tocando el tema que acabas de mencionar de Colombia, él habla con los familiares previo a esta situación. Si los familiares aceptan, en el caso de que sea homicidio, bueno, ya ahí el tema, obviamente, el proceso continúa, pero también depende muchas veces de la víctima. Si la víctima, en el caso de que no sea un delito de homicidio, sea un delito que sea, por decirlo así, negociable, se pueda ir a un método alterno de solución de conflicto, puedes incluso resarcir a la víctima o indemnizar a la víctima. Pero en delitos, por ejemplo, contra la vida, con delitos contra el pudor y la libertad sexual cuando son menores o la condición etaria es muy mínima, por lo general sí se da el acuerdo, pero se establece una pena no tan baja. Siempre se ha hablado de esos acuerdos de pena o colaboración, pero ahora se nota un poco más bajo este sistema penal acusatorio. Sí, porque el artículo 220 y el 221 establece entre sus características que la persona imputada pueda darle colaboración al Ministerio Público y que esa colaboración sea eficiente y eficaz. Ahora, pero esto, ¿cómo puedo confiar yo en la palabra, por ejemplo, de alguien que acabó con la vida de otra persona, o que hizo o cometió un abuso sexual, qué sé yo, narcotráfico, etcétera, los distintos delitos? ¿Cómo se puede confiar en la palabra de esa persona y corroborar que está diciendo la verdad? Sí, al final el Ministerio Público, dentro de la investigación que él va a llevar, él va a esclarecer las piezas procesales o los elementos de convicción, porque al final recuérdense que no son ni siquiera pruebas. Las pruebas son consideradas pruebas una vez sean aducidas en la fase intermedia y sean diligenciadas y practicadas en el juicio oral. El Ministerio Público, junto con la defensa, o en este caso el abogado que nombre la víctima, estará dándole seguimiento. Incluso luego de que se condena o se llega a un acuerdo de pena, existe la fase de cumplimiento, que es donde los jueces de cumplimiento van a estar velando de que todo lo que establecieron se cumpla a cabalidad dentro del proceso hasta que se extinga la pena. Incluso luego de que la persona es condenada o llega a un acuerdo de pena, él tiene que realizar un acto procesal dentro de la fase de cumplimiento que se llama extinción de pena. Para que nos explique un poquito qué es esa extinción de pena. Sí, la extinción de pena, el Código Procesal establece que una vez haya terminado la persona que responsablemente se consideró, ya sea a través de un acuerdo o de un juicio, la defensa o la parte o el abogado de la misma presenta ante oficina judicial una audiencia donde los elementos que se van a valorar es que esa persona cumplió con la sociedad a través de la privación de libertad o a través de un acuerdo que haya sido establecido por un tema de métodos alternos de solución de conflicto. Pero es un juez el que establece que esa pena queda extinta para que el récord policivo quede libre ya de cualquier tipo de responsabilidad que se le enmarcó al momento. Es decir, que también de tener este beneficio en un acuerdo de pena, también puede
en ese tiempo de condena, ¿se le puede reducir un poco más la condena o no? Sí, se le puede reducir porque la ley 55 del sistema penitenciario considera que una vez, en este caso que sea el imputado, el acusado, sea privado de libertad a través de la aceptación de los hechos, él puede hacer trabajos intramuros. Entonces, cada vez que él hace trabajos intramuros, a él se le va conmutando de acuerdo al tipo que establece la ley 55. Hay muchos que laboran en el tema de la cocina, de la biblioteca, entonces se le va reduciendo la pena hasta que él mismo pueda cumplir las 2/3 partes de la pena, más lo que es el trabajo comunitario. Y el privado de libertad, en el caso, puede salir antes de lo que se había establecido. ¿Qué sucede si fue beneficiado una persona con estos acuerdos de penas, pero mintió? El Ministerio Público no lo descubre en su etapa de investigación, sino una vez ya condenado y ha pasado un tiempo. Sí, esto por lo general, si llegase a suceder antes de que se dé la audiencia de la extinción de pena que yo mencioné, el Ministerio Público inmediatamente puede activar la investigación, porque por lo general ellos manejan el tema del sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento final o provisional o definitivo. Entonces siempre va a quedar el elemento abierto para que si dentro de la investigación llegase a suceder otros hechos, inmediatamente el Ministerio Público accionaría para continuar con la misma. Es decir, que esto a la final no beneficia, por decirlo así, a las personas que son víctimas de estos crímenes o de estos delitos. Bueno, al final el acuerdo de pena lo que busca es que acepte los hechos. Entonces el proceso penal al final o en el derecho penal establece que la pena se ejecute. Si yo hago un acuerdo de pena y establezco los hechos, yo voy a tener la responsabilidad penal porque un juez de garantía incluso va a validar ese acuerdo de pena de acuerdo al artículo que menciona de que no se debe dar un acto de corrupción ni banalidad para que produzca el efecto. Entonces, al final, sí, yo acepto el hecho, se cumple el fin del proceso que es la ejecución de la pena. Así que si lo hablamos de un tema procesalmente legal, sí se establecería que con el acuerdo de pena yo cumplo con el fin del proceso, que es perseguir la pena y que se ejecute. Es decir, que aquí hay que separar los sentimientos de las normas judiciales. Sí, al final cuando uno enfrenta un proceso penal y son delitos donde uno de nuestros familiares o incluso nosotros somos afectados, claro que hay un tema emocional que por lo general va a primar sobre las partes. Sin embargo, este sistema penal acusatorio es muy técnico y establece estas normativas para que las partes en general, por decirlo, puedan salir beneficiadas. Pero que y se respeten los derechos humanos de la víctima y del imputado. Sí, porque a la final también tienen derechos humanos, aunque uno no lo quiera aceptar. Sin embargo, el abogado acusador tiene el derecho o el deber también de presentar su rechazo a que se dé estos acuerdos. La fase donde se interpone este rechazo es durante o antes de la audiencia de acusación, que sencillamente el abogado querellante, ya sea particular o con el Ministerio Público trabajando, puede establecer que él no está de acuerdo con el mismo acuerdo y se continúa entonces con el proceso. Pero igual tiene que hacerse todos los pasos hasta llegar al juez de garantías. Correcto, tiene que llegar del juez de garantías hasta la fase de acusación y posteriormente al juicio oral, que es donde se van a practicar y se van a valorar todas las pruebas que fueron aducidas mediante una conducencia y pertinencia en la fase de acusación. Y también puede apelar a la decisión del juez. Correcto. Eso no le impide nada que haya un acuerdo de pena, apelar a la decisión que se determine. Exacto. El canal a través del mismo va a ser con el Ministerio Público. Si él considera de que él no quiere llegar como víctima a un acuerdo de pena, sencillamente no se establece y se continúa. Bien, abogado Elvis Valdés Ábrego, gracias por estar con nosotros esta mañana dando esta explicación, porque es un tema que a muchos lo confunden, muchos lo critican, quizás por falta del conocimiento y también por falta de eso que estamos hablando, de los sentimientos, de ser la víctima o los familiares de esas víctimas que no queremos aceptar en un momento que una persona, por ejemplo, el joven que acabó con la vida del policía, que ayer en la audiencia dijo que fue un error, porque creyó que eran enemigos, o sea, pero ya hay un fallecido.
Así que, bueno, pero son cosas que están dentro de la ley.